Muy buenos días. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo y hoy nuevamente nos encontramos aquí para estudiar y profundizar en un importante tema que es la seguridad de la salvación. Bienvenidos nuevamente. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, estamos hoy nuevamente y esta es la culminación del tema tan importante que hemos tratado durante estas 4 sesiones acerca de la seguridad de la salvación. Entonces hoy vamos a tocar 2 aspectos súper importantes para cerrar y también vamos a hacer más o menos un recuento y les recordamos que todos las grabaciones del programa están también disponibles en la plataforma YouTube, así es que si usted quisiera y no vio alguno de ellos, puede acudir a YouTube para entender de una manera más precisa cada uno de los puntos. Hoy vamos a hablar de algo súper importante que tiene que ver con una palabra, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento y cómo yo puedo tener un discernimiento de acuerdo con la palabra de Dios? Antes de eso, quiero recordarle que la semana pasada hablamos acerca de las 7 doctrinas fundamentales que una vida cristiana debe de conocer. Y esta es la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina de la propiciación, la doctrina de la adopción, la doctrina de la santificación y la doctrina de la transformación final. Entonces, esas doctrinas nos dan todos los elementos para poder asirnos de una manera firme. Es como una ancla que nos permite estar firmes en nuestras creencias y saber de dónde nosotros tenemos este conocimiento y quién prometió cada una de estas cosas que obviamente nos ayudan a vivir una vida mucho más acorde en obediencia a la palabra de Dios. Esta mañana me acompaña el pastor Lorenzo Martínez de la IB y él nos va a ayudar a entender un poquito acerca de esta importante sección que tiene que ver con el discernimiento. ¿Cómo es, pastor Lorenzo Martínez, que nosotros vamos adquiriendo discernimiento y que esta palabra, cómo la podemos aplicar en nuestra vida de una manera muy directa que pueda verdaderamente darnos una luz y una dirección hacia la verdad absoluta, como hemos hablado mucho en estos temas? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, para ustedes. Y muy buena pregunta. El discernimiento es algo esencial dentro de nuestra vida cristiana, porque eso nos ayuda a separar por medio de una búsqueda diligente, nos ayuda a examinar bien. Y ese es el discernimiento de la habilidad de diferenciar o establecer correctamente determinaciones. Está relacionado con la sabiduría. La misma palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos lo dice Hebreos 4:12. Discernir. Necesitamos estar seguros de lo que estamos oyendo y poder nosotros atesorar aquello que es lo bueno y que podemos nosotros vivir con ello para tener una vida completa en Cristo Jesús. Así es, Lorenzo. Este es un mundo lleno de confusión. Hoy, más que nunca, vemos que las personas se sienten confundidas y no saben quién tiene la verdad. Entonces, cuando usted se encuentra en esta situación de que usted también tiene dudas acerca de cuál es la verdad y hay muchas corrientes filosóficas y religiosas que lo llevan en direcciones completamente diferentes, usted puede sentirse extraviado y decir, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y es algo bien sencillo de contestar. La verdad procede de allá arriba, procede de Dios. La verdad está plasmada en un libro sagrado llamado la Biblia, y esa verdad es la única que lo va a llevar a tener una conciencia correcta de lo que es la vida moral que a Dios le agrada. Quiero recordarle que hablamos la semana pasada acerca de que Dios es legislador
por excelencia de la moral. Él es el juez de la moral. No somos nosotros los que vamos a decidir cómo conducirnos moralmente. Él ya estableció esas líneas. Entonces, cuando nosotros entendemos y aceptamos que Él es el juez de la moral, entonces también vamos a obtener luz en base a su palabra y vamos a poder saber cuáles son esas directrices que nos ha dado para vivir moralmente. Entonces, hoy en este mundo lleno de confusión, tenemos desgraciadamente en nuestras iglesias 4 tipos de creyentes. No sé si recuerda que hablamos también la semana pasada acerca de la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente es una persona que solamente está involucrada en su vida religiosa. Él asiste a la iglesia, él da sus diezmos, canta las alabanzas, pero fuera de eso, él no tiene una interacción ni sabe cómo tener esta interacción a través de una vida devocional activa todos los días. Entonces, esto es lo que diferencia a un discípulo. El discípulo está completamente comprometido y completamente inmerso en la vida de alimentación que viene a través del estudio de la palabra de Dios, y esa vida se genera todos los días. Así como usted necesita todos los días desayunar, comer y cenar, y cuando tiene hambre va a la hielera y saca algo de comida para satisfacer la necesidad de su cuerpo, de la misma manera su espíritu y su alma tienen necesidades de ser alimentados. Pero si usted no los alimenta, si usted no les da ningún tipo de alimento durante 6 días hasta que llega el domingo, pues esa parte es algo que desafortunadamente lo va a tener en problemas. Y eso también va a generarle una gran angustia, porque va a dejarse guiar por diferentes líneas de pensamiento. Entonces hoy vamos a hablar de esto que tiene que ver con los 4 tipos de creyentes que son muy vulnerables porque no tienen una interacción directa con una vida activa de oración y de estudio de la palabra de Dios. Y estos cristianos normalmente se encuentran ociosos, son perezosos, no les gusta leer la Biblia, son negligentes, solo viven de lo superficial del evangelio, de lo que el pastor le dice el domingo y de lo que ellos pueden percibir acerca de lo que es la vida religiosa. No tienen fruto, no tienen carácter, no tienen convicciones. Les cuesta trabajo desarrollar las vías del amor para compartir. En muchas ocasiones se sienten sin paz, es decir, pueden caer en la desesperación, pueden caer en la angustia, pueden caer en la depresión. Y lo más importante, ellos no son discípulos y también no pueden hacer discípulos. Al no tener las herramientas para hacer discípulos, por no ser discípulos, pues tienen este tipo de situaciones. Son distraídos, están siempre pendientes de las cosas del mundo, ansiosos buscando tal vez la riqueza, la fama, el placer, el reconocimiento, y obviamente ellos hacen solamente énfasis en satisfacer las necesidades de su cuerpo físico, lo que la Biblia llama la carne. Este es el cuerpo físico, la carne. Ellos están distraídos con atender a las necesidades de su cuerpo. Obviamente, al tener estas actitudes, su discernimiento está completamente cerrado. Es como si tuvieran una venda en sus ojos que les impide ver la línea espiritual que Dios ha plasmado. Entonces, ellos también viven en pecados ocultos. Tienen falta de perdón, una religión muy arraigada, apoyan y siguen líderes corruptos, mentirosos, inmorales, egoístas, que los llevan a los niveles máximos de la ambición. Entonces, todo esto, desgraciadamente, solamente tiene un remedio, y es que nosotros tengamos discernimiento espiritual. Entonces, ahora me gustaría que Lorenzo nos diera alguna pauta sobre esta falta de discernimiento que lleva a los cristianos a vivir atrapados en mentiras, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa parte es tremenda, porque puedes vivir una vida de iglesia, una vida religiosa, sin saber exactamente lo que Dios quiere en tu vida. Esa es la parte fundamental. Y tienes que cuestionar qué es lo que Dios quiere dentro de mi vida, para poder discernir lo que estás haciendo, por lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás haciendo y lo que estás recibiendo a la misma vez, y estoy hablando en un contexto eclesiástico. Y así, de esa manera, tú puedes comprender lo que Dios quiere en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios en tu vida? Lo que tú acabas de decir en un momento, que no estés ocioso, que des fruto,
que no estés distraído y que tengas el discernimiento de nueva cuenta. Esa parte es esencial porque hay tantas líneas de personas que están distrayendo, por decirlo así, a aquella persona que está buscando a Dios en su momento dentro de la iglesia y aquellos que están buscando a Dios de una manera que quieren estar en sus casas viendo la televisión o viendo el internet y escuchando predicaciones, por decirlo así, o estudios, y se confunden. Entonces nosotros, como personas que estamos enseñando, discipulando, debemos de estar seguros lo que nosotros vamos a enseñar para que aquel que lo está recibiendo tenga exactamente lo que dijo Jesús, la verdad que viene siendo Él. Y para eso hay que enseñarlos a discernir, como decías tú. Discernir la palabra de Dios. Hay que verlo todo y detener lo bueno. ¿Y qué viene siendo lo bueno? Solamente la palabra de Dios. Aquello que le ponen un poquito más de dulzura o un poquito más de amargura, se me hace que están haciendo algo que no deben de ser con la palabra. La palabra es fuerte, la palabra es hermosa, la palabra es aquella que permanece en el corazón y no sale del corazón, vive con nosotros. Sí, Lorenzo, eso es algo muy importante, y lo que yo me he atrevido a hacer es hacer una pequeña definición de lo que entiendo por el discernimiento, y quiero compartírsela esta mañana, y es lo siguiente. El discernimiento es la capacidad que Dios le da al cristiano nacido de nuevo, y voy a repetir, al cristiano nacido de nuevo, a través de saber diferenciar por medio de su palabra el bien y el mal. Tiene la capacidad de separar e identificar la verdad de la mentira, lo puro de lo impuro, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es como una burbuja que nos guía en el camino o un mapa que podemos seguir paso a paso. Eso es el discernimiento. Entonces, hoy más que nunca nos encontramos en un mundo convulsionado, en donde a todos niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, tenemos diferentes verdades que aparecen a través de los medios masivos de comunicación, pero no conocemos verdaderamente el trasfondo de esa verdad, de dónde procede. Lo interesante de todo esto es que hoy en día nos encontramos con diversas corrientes que han pervertido la moral, y la moral está pervertida porque desgraciadamente hay algo que ha aparecido en nuestro siglo que se llama la identidad de género. Hay otras corrientes que nos llevan a pensar que somos el producto de un accidente. Es decir, nosotros somos seres evolucionados, animales que evolucionamos de otros animales y venimos evolucionados. Y toda esta línea de pensamiento que ha llegado a las universidades y que ha convencido a nuestros jóvenes, desgraciadamente genera en la iglesia una situación de tensión muy grande, porque si usted y yo no sabemos defender la creación y no sabemos hablar con aquellas personas que se sienten confundidas acerca de su género, que un día amanecen con el sentimiento de que son hombres, otro día amanecen con el sentimiento que son mujeres y otro día amanecen con el sentimiento que son animales, pues es impresionante cómo podemos ayudarlos si no tenemos un conocimiento pleno para darles dirección a sus vidas. Entonces eso es algo que tenemos que aplicar directamente. Entonces, hoy, más que nunca, hay guerra contra algo que se llaman convicciones, contra los valores morales, contra la verdad, al amparo de una palabra que hoy le va a sonar muy conocida y se llama discriminación. Todos aquellos que hacemos algún tipo de llamado hacia la moral nos llaman que somos personas que discriminan. Y eso es algo que verdaderamente nos pone en una crisis, porque se ha hecho un abuso de este tipo de desórdenes mentales y psicológicos para hacer que al amparo de esta palabra discriminación las personas puedan hacer lo que quieran, y eso no es algo que se permita en una
sociedad avanzada y en una sociedad que tiene una manera de conducirse de acuerdo con las leyes. Yo estoy seguro que usted sabe muy bien y conoce las leyes de este país y sabe que una persona que roba, una persona que asesina, no va a quedarse impune. La ley lo va a perseguir y lo va a castigar porque ha roto la ley. Entonces, ¿qué opinas de este fenómeno, Lorenzo, que nos ha abrumado con el hecho de la palabra de discriminación y llamarnos discriminatorios ante el hecho de señalar en algunos momentos el pecado sin ser obviamente intencionales en marcarle a una persona o hacerlo a un lado por pecador, es decir, no permitirle la entrada a la iglesia o algo así, que no hacemos, evidentemente? Simplemente nosotros tomamos el púlpito, usamos la palabra de Dios como la herramienta, porque es su palabra la que determinó esto, para poder hablar de que no estamos discriminando, simplemente estamos hablando de lo que Jesús habló y de lo que Juan el Bautista habló y de lo que Pablo habló, que es acerca de en contra del pecado. Wow, esa pregunta, no voy a decir que tiene muchas respuestas, pero es una pregunta que yo he sufrido la discriminación en carne propia, y no una vez, varias veces en esta sociedad. Porque como tú sabes, yo manejaba camión grande, fui troquero por 35 años y dentro de ese ámbito, como en mi labor como chofer, hubo discriminación al principio, y bastante discriminación, pero en lo que nosotros estamos hablando ahorita es acerca de la iglesia, y fíjate que hay una corriente allí fuera que se llama verdad relativa, y es lo que se está inyectando a los jóvenes, se está inyectando en las escuelas, y es una realidad, es una verdad relativa, donde tu verdad no es mi verdad, no puede ser mi verdad, porque no hay una verdad concreta, una verdad en la que todos llegamos a un acuerdo, y ahí es donde viene la discriminación. Porque si yo pienso diferente a ti y expongo, como dices tú, la Escritura y aquellos apóstoles, lo que escribieron los apóstoles, se nos dice que estamos discriminando. Pero la verdad de la cosa no, eso no es. Nosotros, todo lo contrario, queremos que vengan, conozcan en realidad lo que es verdad y puedan sacar de sus vidas lo que los está engañando. No estamos discriminando. La verdad jamás va a discriminar. La verdad nos va a llevar a una vida eterna. Eso es lo que nos va a llevar. Nos va a quitar del engaño. Así es, Lorenzo. Entonces, qué interesante saber que el discernimiento en la sociedad moderna es una de las situaciones más atacadas de acuerdo con el pensamiento discriminatorio. Entonces, discernir es la capacidad, como lo vimos anteriormente, de separar lo bueno y lo malo. Entonces, la discriminación, que es una... voy a leer la definición de lo que está en el diccionario como discriminación. Es un trato desigual hacia una persona o un grupo de personas por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, edad, conducción física, mental o orientación sexual. Entonces, se ha tenido esta palabra, se ha aplicado a todo esto, pero desgraciadamente, como lo hablamos hace un momento, nosotros no podemos altercar con Dios acerca de la moral, no podemos decirle a Dios, tu manera de juzgar la moral a mí no me importa ni me interesa, porque no creo en ti, porque no me interesa lo que tú pienses, y yo voy a vivir mi vida moral o inmoral como a mí me plazca. Porque tenemos que entender que hay un límite de vida para cada uno de nosotros, los seres humanos. Si usted alcanza los 100 o 120 años, usted es muy afortunado en vivir tantos años. Y después está establecido, de acuerdo con lo que nos ha enseñado el texto sagrado, que usted y yo vamos a morir. Y una vez después de morir, tenemos que presentarnos ante un tribunal, en donde vamos a ser juzgados. No hay ninguna criatura, ser humano, que vaya a evadir esta responsabilidad y esta orden que Dios ha dado de presentarnos delante de Él. Entonces, si usted
no entiende que no estamos discriminando, sino que estamos solamente transmitiendo el mensaje que Dios ha dado dentro de lo que Él llamó la ley moral y que se la dio a una nación llamada Israel hace aproximadamente 2700 años en una montaña que era el Monte Oreb, y de eso surgió una legislación de la cual muchas naciones han tomado los valores de esa legislación para tener a la sociedad conviviendo de una manera más armoniosa y con menos complicaciones y dificultades. Entonces, pues no podría yo entender de dónde podemos sacar otra línea de conducta moral que pueda ayudarnos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, Lorenzo, a mí me gustaría también hablar de que la forma más fácil de evadir todo esto es una perversión de la verdad. Y de acuerdo con lo que dice Isaías 5:20, dice: ay de lo que malo, de lo que aquellos deciden llamar malo, le dicen bueno, y a lo malo le hacen llamar bueno. Ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas o de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy, más que nunca, en esta sociedad moderna, podemos ver este fenómeno, Lorenzo. ¿Qué nos dices acerca de este versículo tan importante en Isaías 5:20? ¡Wow! Es tremendo porque cuando nosotros presentamos el Evangelio de una manera muy sencilla, hay debate. Hay debate, definitivamente hay debate, porque lo malo prevalece, definitivamente. Y cuando presentas el Evangelio tal y como es, las personas como que se detienen y dicen: voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar aquello, porque estamos hablando de moral. Voy a tener que ir, voy a tener que hablar, voy a tener que. Y las personas dicen: pues definitivamente tengo amistades, tengo familia, tengo buenas relaciones en mi trabajo, y me es imposible dejarlo sin que tenga que salir a esas invitaciones que me dan y participar con ellos, con esos chistes o de esa manera, o con ese alcohol que siempre he consumido, por decirlo así. A lo mejor voy a tener que dejar mi amante o aquella persona que en estos días me está gustando y me gustaría que me respondiera. Esas son las cosas que detienen. De eso está hablando, de que necesitamos dejar todo eso atrás, venir al Señor. Y el llamado es para aquellos, el llamado es para todos nosotros, los que estamos congregándonos, los que pretendemos congregarnos, lo que estamos oyendo el Evangelio hoy en día es: ¿estamos dispuestos no nomás para seguir a Jesús moralmente, sino seguirlo con todo el corazón, tal y como Él quiere y lo necesita? Sabiendo que esa cruz nos dio la libertad de hablar con nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. ¿Creen que vale la pena en sí seguir el pecado? Y estoy diciendo de nuestros hermanos que están en la iglesia, estoy hablando de aquellos que van a venir, me estoy repitiendo, y aquellos que van a oír el Evangelio. También necesito decirlo, los que estamos evangelizando, los que estamos discipulando, necesitamos hablar de la Escritura completa, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, completita. No podemos darle vuelta a la página, necesitamos enseñar todo lo que dice la Escritura, apartarnos del pecado. ¿Vamos a perder amistades? Sí. ¿Vamos a perder llamadas telefónicas para invitaciones? Sí, pero ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Lo que estamos viendo ahorita no es cierto, es más cierto lo que no vemos. Así es, Lorenzo. Entonces, mire, mi querido hermano, solamente como una conclusión en este sentido del discernimiento, fíjese lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Nos obliga a discernir qué es lo malo, qué es lo bueno. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual y rinden culto a los ídolos y cometen adulterio, o son prostitutas, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguna de estas personas heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6:9.
Entonces, como conclusión, mis queridos amigos y hermanos, quiero decirles que el tema general que abordamos desde el primer programa fue la seguridad de la salvación y la pusimos bajo el microscopio. Quiere decir que si usted en algún punto está practicando esto que dice 1 Corintios 6:9, usted tiene en riesgo su vida eterna, no solamente su vida física, su vida eterna. Es muy importante que usted sepa que a través de nuestro estudio fuimos entrando en procesos que Dios estableció como los procesos naturales para alcanzar la salvación, y entre ellos se encuentra el arrepentimiento. Tiene que reconocer que usted ha pecado, que ha ofendido a Dios, para que se arrepienta. Si usted no lo reconoce y no lo quiere reconocer, bueno, tiene un gran problema. Después de eso vimos que hubo una serie de eventos que ocurrieron, y por eso es que estudiamos las 7 doctrinas de los fundamentos cristianos. Estas doctrinas son la base, son el cimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Es la obra redentora de Jesús por nosotros en la cruz. Finalmente, también hemos tocado el punto importante acerca del discernimiento que usted acaba de escuchar. Y ahora, lo único que queremos es que usted sepa y se quede usted tranquilo y seguro de que si usted verdaderamente ha seguido estos pasos bíblicos, nosotros no los inventamos, no los escribimos, no los diseñamos, es un patrón bíblico que está presente y plasmado en las Sagradas Escrituras. Usted ha alcanzado la vida eterna gracias a que nació de nuevo. ¿Por qué? Porque ha creído en la obra redentora de Jesús. Entonces, con esto yo quiero decirle que me siento muy contento y me siento muy afortunado de haber tenido esta oportunidad a través del Canal 38 y de Unidos en el Amor de Cristo, de poderle hacer llegar este mensaje, que, como le vuelvo a repetir, estará disponible en los 4 programas en YouTube, para que usted, si necesita y quiere buscar esta información o no la pudo ver completa, ahí la va a encontrar. Le doy muchísimas gracias a Dios y a usted y a Lorenzo Martínez, que haya estado en este punto compartiendo con usted y con nuestra amada audiencia todas estas cosas tan importantes que lo van a ayudar a estar seguro de que el futuro que usted tiene es mucho más allá de la muerte y se llama la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a Jesucristo y a Dios el Padre. En eso consiste la vida eterna. ¿Cuándo inicia la vida eterna? Cuando usted verdaderamente tiene un nacimiento espiritual y puede vivir de acuerdo con lo que Dios manda. Vamos finalmente a tener aquí en oración por Noemí Sánchez, que se encuentra enferma. Vamos a estar orando por Noemí Sánchez. También vamos a estar orando por Sabina Ríos, que tiene una necesidad por sus hijos. Ella necesita consuelo, paz y fortaleza. También tenemos a Joel, que necesita sanidad. Y queremos decirle que por todos ellos vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo nosotros personalmente con nuestros grupos de oraciones por cada uno de ellos. Le damos muchas gracias por su atención en esta preciosa mañana. Le deseamos que inicie el mes de marzo con una gran alegría. Gracias a Dios que pudimos terminar el mes de febrero, y le deseo también mucha bendición de parte de Dios, que el Señor le dé discernimiento y que lo ayude a vivir una vida conforme a Él le agrada. Entonces, con esto nos despedimos. Dios los bendiga.